Bueno, volvamos pues a nuestro programa de historia de Colombia y llegamos al tema de Ospina Pérez. Estábamos hablando de don Mariano Ospina Pérez. Hay que corregir un error que tuvimos. Habíamos dicho que la esposa de don Mariano Ospina Pérez era Berta Hernández de Ospina Pérez. Dijimos que era hija de don Julio C. Hernández, el famoso gerente del periódico El Colombiano. No, corrijamos, era hermana. Berta Hernández Fernández de Ospina Pérez es hermana de don Julio C. Hernández Fernández. El tema es Ospina. Entonces Ospina Pérez llega a la presidencia de la República por esa división liberal entre el candidato Gabriel Turbay y el candidato Jorge Eliezer Gaitán. Recordemos que Gabriel Turbay era, los Turbay son descendientes de turcos. Turcos, les decimos a todos aquellos territorios que hicieron parte del Imperio Turco Otomano, todo el Medio Oriente, todo lo que es, todo lo que llamamos hoy Palestina, Fenicia, Arabia, Egipto, todos esos territorios que hacían parte del Imperio Turco, generó un gran desplazamiento de turcos. Yo creo que la Primera Guerra Mundial tuvo mucho que ver con eso, porque fue cuando el Imperio Turco se enfrascó en la misma, al lado del Imperio Alemán, al lado del Imperio Austrohúngaro, y enfrentaron al Imperio Ruso, y enfrentaron a Francia y a Inglaterra. Con motivo de esa guerra, como el Imperio Turco está en franca decadencia, pues porque ya llegaba a 500 años. El Imperio Turco llega a su esplendor en 1453, pero tiene fuerza desde 1200, con Saladino, cuando enfrenta las cruzadas. Los Turbay vienen de allá. Por eso a Gabriel Turbay le decían el turco. Gabriel Turbay era una persona muy importante, muy preparada, y había hecho cola para llegar a la presidencia de la República, con mucha experiencia. Gaitán era un hombre tempestuoso, un hombre que venía de abajo. La mamá fue maestra, de una clase media, yo diría que media baja, con rasgos muy indígenas. Ese es que se había formado, hizo sus posgrados de penal en Italia, al lado del profesor Enrico Ferri, quien era positivista, el positivismo de Ferri. Gaitán ya había sido alcalde de Bogotá, ya había sido ministro, pero tenía que hacer cola porque el Partido Liberal estaba con toda su fuerza dominando. Ya llevábamos 4 años de gobiernos liberales consecutivos. El Partido Conservador se había marginado de la contienda política en la dirección de Laureano Gómez, y entonces este partido liberal mandaba. Y obviamente, como en un país de estos subdesarrollado o en vías de desarrollo, ¿quién es el gran proveedor de empleo? El Estado, las obras públicas, los servicios públicos.
las grandes empresas de transporte, el tema de los barcos por el río Magdalena, los puertos, ya estaban comenzando los aeropuertos, los ferrocarriles, las carreteras, el Estado. Entonces, un partido en el poder durante 4 periodos presidenciales, pues crece su caudal electoral, crece sus adeptos. Entonces, derrotar al Partido Liberal no es fácil, salvo una división. Y ya sabíamos eso por experiencia. El Partido Liberal había ganado las elecciones en 1930 porque se había logrado dividir al Partido Conservador Vázquez Cobo contra el poeta Guillermo Valencia, y no se permitió que se unieran. Se mete por la mitad Enrique Olaya Herrera con una candidatura nacional, y hubo conservadores que lo apoyaron, los antioqueños, Román Gómez, especialmente los Marinillos, y por entre los dos se mete el Partido Liberal, y a partir de Olaya Herrera empieza a crecer el Partido Liberal. Se consolida con López Pumarejo, que tuvo 2 periodos presidenciales, que ya lo mencionamos, y entre ambos periodos presidenciales Eduardo Santos. Esto es lo que los liberales llaman la gran Segunda República liberal, pensando que la primera fue la del radicalismo liberal de la Constitución de Río Negro de 1863, hasta que Núñez, que era liberal, que era radical, cambia, se acerca a los conservadores, y viene la retoma del poder conservador de 1886 hasta 1930. Entonces, mantener desunidos a 2 candidatos fuertes es muy importante. Ahí estaba el tema para que Ospina Pérez llegue a la presidencia de la República. Gabriel Turbay, el turco, candidato oficial del partido, pero Gaitán no estaba dispuesto a esperar más, y entonces utiliza una estrategia muy interesante, que es: yo soy el representante del pueblo, yo soy un pueblo, decía Gaitán, e incita a las masas, se dirige a las masas. Todos pensaríamos que Gaitán era socialista. No lo era, en un sentido. Sí lo era en otro sentido. No era comunista, porque Gaitán era admirador de los italianos de Ferri. Los italianos de Ferri son cercanos al Duce, a Mussolini, al fascismo italiano, y ese fascismo, lo que ocurre es que es socialista. Eso es muy importante tenerlo muy claro. El fascismo y el comunismo son socialistas. Entonces, en ese sentido, Gaitán sí era socialista, pero un socialista fascista desde el punto de vista ideológico. Él nunca dijo acá en Colombia que era un fascista, entre otras cosas porque la guerra había terminado. La Segunda Guerra Mundial termina en el 45, y los grandes derrotados son los fascistas, porque detrás de los fascistas vienen los nazistas. Hitler con el nazismo, Mussolini con el fascismo. Esos son los grandes derrotados en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, en 1945, pues era una desgracia ser fascista. Y Gaitán, obviamente, toma distancia de todos ellos. Pero los comunistas sí le echaron en la cara siempre eso, y lo tildaron de fascista. Por eso no hubo buenas relaciones entre Gaitán y el comunismo. Y los comunistas lo tildaban de derecha, diciendo que el fascismo era de derecha. Pero miren ese tema, que fascismo y
socialismo o comunismo son ambos socialistas. Entonces, Gaitán lo que funda fue la UNIR, fue su movimiento, la UNIR, y era tildado de movimiento socialista, pero fascista. Ese era el tema de Gaitán. Gaitán, otra cosa por la que no lo querían los comunistas es que Gaitán sí se acercó a las masas, pero es que Mussolini era de masas y Hitler era de masas. O sea, el fenómeno de las masas es un fenómeno socialista, y eso hay que decirlo con mucha claridad. Él sí supo acercarse a la masa, y por eso, para acercarse a la masa, despotrica de la oligarquía, y él se va contra la oligarquía. Recuerden las frases de Gaitán en los discursos: contra la oligarquía, oligarquía liberal, oligarquía conservadora. En 1946, que son las elecciones, la oligarquía, según él, era la liberal, que empujaba a Gabriel Turbay, que esa era la oligarquía. Miremos, convenía a los conservadores que los liberales no se unieran, sin duda alguna, y había que mantener esa división, había que mantener, y se dice que, por ejemplo, a las manifestaciones de Gaitán iban conservadores, para mantenerlo con posibilidades, y no se uniera con Gabriel Turbay. Donde se hubieran unido, pues Ospina Pérez no hubiera sido presidente de la República en 1946, como cuando en 1930, si se hubieran unido Guillermo Valencia y Alfredo Vázquez Cobo, pues no hubiera habido Olaya Herrera. Pero las cosas son lo que son y no lo que uno quisiera que son. Lo cierto del caso es que, mantenida la división liberal, Laureano Gómez ve la posibilidad grande de que sea Mariano Ospina Pérez, y ese era el candidato perfecto. Como Olaya Herrera, yo creo que hay un análisis bien interesante, un paralelo que hay que hacer entre Ospina Pérez y Olaya Herrera. Ambos provincianos, Ospina Pérez de Medellín, Olaya Herrera de Guateque, allá en Boyacá, y ambos reposados, diplomáticos. Recordemos la anécdota de Ospina Pérez del famoso grano de café, que unos dicen, José Alvear Sanín, que se la tragó y que le germinó, otros dicen que no, que fue en la nariz que le germinó. Sea lo que sea, Ospina Pérez dice que la operación quirúrgica que le tuvieron que hacer hizo que él no se esforzara para hablar, es decir, que no alzara la voz, y que eso le mantuvo un nivel diplomático muy interesante. Y Ospina Pérez ya había sido gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Ya hemos dicho en algunas partes que los Ospina son muy cercanos al tema del café. Bueno, lo cierto del caso es que Laureano Gómez auspició la candidatura de Ospina Pérez. Reconozcamos que Laureano Gómez fue el gran conductor del Partido Conservador en estos 16 años de gobierno liberal. Laureano, eran las épocas también de Gilberto Alzate Avendaño, aquel hombre tan importante de Manizales, calvo como el Duce Mussolini, que ya habíamos mencionado la huelga de choferes. Como no se hacía lo que él quería y no lograba tener mayorías, renuncia al Partido Conservador, se lanza y le va muy mal. Ese es Alzate Avendaño, ese pudo haber sido un gran presidente de Colombia, una inteligencia prodigiosa, unas ganas,
una claridad mental, una oratoria, una memoria, una sorna tremenda. Recordemos la famosa indagatoria de Alzate Avendaño en la huelga de choferes, por allá en el gobierno de Eduardo Santos, que ya la mencionamos. Y también estaban los leopardos, los famosos leopardos, que eran jóvenes, Silvio Villegas, Augusto Ramírez Moreno, José Fidalgo Hermida, Camacho Carreño, y se me pasa el quinto. Eran 5 grandes jóvenes que hacían política fuerte contra Laureano. Estos sí eran, se le enfrentaban a Laureano Gómez, pero el conductor es Laureano. Pues quien logra, digamos que, unir a todas estas fuerzas es Ospina Pérez, e indudablemente entonces es el candidato del Partido Conservador para derrotar la división liberal en el año 46, y lo logra. Entonces el presidente es Mariano Ospina Pérez en 1946. Dice la historia que esto causó un dolor muy grande a Gabriel Turbay, y Gabriel Turbay se va del país, y entonces el Partido Liberal queda en manos de Gaitán. O sea, el candidato en 1950 va a ser Jorge Eliezer Gaitán. El jefe del liberalismo es Gaitán. Con quien hay que negociar es con Gaitán. Es la época de Darío Chandía, pero Darío Chandía está cerca a Gaitán. Entonces viene el gobierno de Ospina Pérez, un gobierno muy administrador, organiza muy bien el tema de la balanza comercial, las exportaciones, que sean mayores las exportaciones a las importaciones. Hay un crecimiento del cultivo del café. En eso Ospina era muy cuidadoso, conocía el tema. Hace un gobierno también de concentración nacional, pero a medida que pasa el tiempo, vamos pasando en la mitad del gobierno, 1948, pasa algo que cambia la historia política del país, de la que vamos a hablar enseguida. Y es que Gaitán tiene que tomar distancia definitiva de Ospina, es decir, el Partido Liberal tiene que alejarse de Ospina, el Partido Liberal, para convertirse en alternativa de poder y poder ganar las elecciones en 1950. Gaitán, recordemos todos, era un gran penalista. A Gaitán estaba apoderando un caso muy sonado. Un militar en el batallón Ayacucho, allá en Manizales, fue a reclamarle, airado, a un periodista imprudente que parece que dijo algo que afectó la honra del militar. Este fue a reclamarle en forma airada. ¿Quién sabe qué le dijo el periodista? Parece que le dijo que él escribía lo que le daba la gana, y en algún momento de ofuscación el militar sacó su pistola y le disparó y lo mató. Contratan a Gaitán como defensor de este teniente, si no estoy mal, de apellido Cortés, y lo defiende. Pues el 8 de abril de 1948 fue la audiencia definitiva. Gaitán se lució. Gaitán habla del honor militar, que no es lo mismo insultar a un civil que insultar a un militar, porque el militar tiene un concepto del honor que no tiene el civil, y logra la absolución del teniente Cortés. En medio de su oratoria, de su elegancia, de su elocuencia, hay un gran triunfo, una gran celebración. A altas, hasta altas horas de la madrugada del 9 de abril. Primer punto importante: Gaitán
tomó licor, celebró, estuvo con sus amigos, y al otro día quedaron en volverse a encontrar en su oficina, en la carrera séptima, con la avenida Jiménez, con estos amigos, Plinio Mendoza y otros que no recuerdo, iban a ir a almorzar y a seguir celebrando y a conversar sobre la situación del país. Ese era un punto importante. El otro punto importante era que terminada la Segunda Guerra Mundial, Stalin, que es el jefe de la Unión Soviética, que es vencedora, pues ya no tiene nada que lo una a los Estados Unidos, la otra potencia vencedora, porque él es comunista, Estados Unidos es capitalista, y entonces recordemos que los primeros que llegaron a Berlín fueron los rusos, y entonces dijo que todo ese territorio que habían ocupado era de ellos. Y entonces nace lo que se llamó la Unión Soviética. Ya es la Unión Soviética, ya no es Rusia, ya es la Unión Soviética. Entonces, todos esos territorios orientales, todos esos países de los Balcanes, con excepción de Grecia, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Austria, Polonia, Alemania del Este, Alemania Oriental, todo eso, digo, esto es de la órbita mía, y entonces se crea el bloque soviético. Y de ahí dijo Winston Churchill, ha caído un telón de acero sobre Europa. Entonces viene lo que se llamó la cortina de hierro, el telón de acero. Y por eso hay una marcada diferencia económica entre el tema oriental y el tema occidental. Oriente, Occidente. Oriente comunista, gran director Rusia, orientación comunista, soviets, socialismo, y en Occidente capitalismo. O sea, Francia, Inglaterra, Alemania occidental, Italia, bueno, ahí está Austria, quedó en este tema, España. Este asunto da lugar a lo que se llamó la Guerra Fría. Una Guerra Fría porque empiezan estos dos perros a mostrarse los dientes, Occidente y Oriente, y a exportar su orientación filosófica. Entonces, Rusia o la Unión Soviética aspira a sembrar la semilla del socialismo, del comunismo en todas partes, y Estados Unidos a tener la órbita capitalista y a defenderse de eso. Rusia aprovecha que como victorioso en la Segunda Guerra Mundial abre embajadas, hubo una embajada en Colombia y llenaba eso de gente. Entonces tiene los temas del espionaje y la siembra de sus intereses ideológicos. Entonces, Norteamérica, que siempre ha tenido desde 1800 la teoría de Monroe, América para los americanos, crea una conferencia panamericana. Entonces, se decide que la sede sea Bogotá, bajo el gobierno de Ospina, y se acepta. Entonces se hace una gran conferencia panamericana, la sede es Bogotá, Gaitán está invitado, todos los personajes importantes, y empieza a venir gente de muchas partes, porque cuando se hace una conferencia de esta naturaleza, también hay muchas conferencias en universidades o conferencias alternas, y al comunismo le interesaba. ¿Qué le interesaba
al comunismo soviético. Pues entrar aquí y empieza a formar gentes y entre ellos jóvenes cubanos. O sea, Rusia ya tiene claro que la entrada a América es por Cuba, porque allí ya hay un fenómeno que están haciendo, hay unas inquietudes revolucionarias. Recordemos que Cuba tiene una particularidad, y es que Cuba fue territorio español, fue el último territorio que perdió España en América, mientras todos los territorios españoles fueron perdidos en las guerras de independencia de 1819, 20, 21. Cuba ya fue en 1898, final del siglo XIX, muy a finales, mientras el otro fue a principios, Cuba fue muy a finales. Y entonces Cuba está en manos de unas democracias muy incipientes que fácilmente caen bajo las órbitas americanas y en las dictaduras. Ese es uno de los problemas de Latinoamérica, las dictaduras. Entonces por allá está Fulgencio Batista, y hay unos jóvenes que quieren zafarse de ese influjo americano, porque Cuba es una isla donde hay una isla, digamos que el turismo se vuelve una industria turística tremenda. Entonces hay grandes hoteles, grandes balnearios, grandes sitios de diversión de los magnates. Aparece el famoso habano cubano, el tabaco habano. Es sinónimo de eso, y todos estos cubanos empiezan a molestarse y miran la posibilidad que les ofrece Rusia, un comunismo. Pues en esa conferencia panamericana organizada en el gobierno de Ospina hay estudiantes cubanos, y entre ellos está Fidel Castro. Fidel Castro estaba en Bogotá, el famoso Fidel Castro estaba en Bogotá el 9 de abril de 1948. Esos estudiantes tuvieron alguna reunión con Gaitán. No recuerdo si fue efectiva o no, si finalmente se hizo o no, pero Gaitán no era comunista. Gaitán era socialista, que es una cosa diferente, pero no era comunista. Entonces seguramente hubo unas conversaciones. Lo cierto del caso es que está candidato presidencial para 1950 con fuerza Gaitán, porque Turbay se había ido. En la dirección liberal se la entregan a Gaitán, y conferencia americana, imagínense los debates entre socialismo, comunismo, Guerra Fría, todas estas cosas, y entonces viene lo que ocurrió el 9 de abril. Volvamos a Gaitán. Ospina Pérez está ese 9 de abril en una feria agroganadera. Está con su gente, tiene sus ministros. Nadie se imaginaba lo que podía pasar. Baja Gaitán a la 1 de la tarde, recordemos que estaba con sus amigos en su oficina, bajan a almorzar, me imagino que se toman unos aperitivos en la oficina. 1 de la tarde, 1:05 de la tarde, bajan las escaleras, llegan a la carrera séptima, y en el momento en que llegan a la carrera séptima, un hombre desenfunda un arma y le dispara a Jorge Eliezer Gaitán 3 tiros. 2 tiros creo que hicieron impacto en Gaitán, inmediatamente cae fulminado, y comienza el terror del 9 de abril de 1948, del cual hablaremos en el próximo programa. Feliz semana. Si te gusta este video, favor darle like y suscribirte.